Hoy tenemos la lección cuyo título es Un pueblo que discierne y persevera. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio con la plena confianza de que el Señor bendecirá este tiempo y multiplicará las gracias sobre cada uno de ustedes. Un pueblo que discierne y persevera. La verdad central dice, los cristianos deben adherirse a la sana doctrina y defenderla. El versículo clave de esta lección: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Versículo 3 de la carta de Judas. Pedro y Judas instruyen al pueblo de Dios sobre cómo deben reconocer y responder a los falsos maestros y cómo pueden crecer en la fe y estar preparados para el pronto regreso de Cristo. Algunas enseñanzas son fáciles de detectar, pero otras sin duda requieren más discernimiento. Y Dios nos llama a estudiar la Biblia diligentemente para que reconozcamos y refutemos las enseñanzas falsas. Es nuestro deber como cristianos, nuestro deber como ministros del Señor, refutar las enseñanzas falsas. En la época en que vivimos es una época donde los valores como la tolerancia pues son deseables. Sin embargo, en cuestiones de fe, la tolerancia no cabe porque nosotros tenemos la obligación, el mandato de defender, de pelear, digamos así, valientemente o ardientemente, como dice Judas, por la fe. Esto no es nuevo, por supuesto. Desde el principio de la historia de la iglesia, algunos han usado mal las escrituras para engañar a otros y también para promover sus propios intereses. A menudo estos hombres tuvieron éxito porque eran personas persuasivas, carismáticas y también porque incluían elementos de verdad en lo que decían. Aún así, estos hombres y mujeres eran falsos maestros. Solo les pongo un ejemplo claro eh, para iniciar. El hinduismo era una religión especialmente de la India y del Oriente. Tiene 330 millones de dioses. Entonces, es imposible que el hinduismo entre a la iglesia porque de, de tajo vamos a romper toda relación porque nosotros no somos idólatras, por lo menos en teoría. Decimos eso es falso porque la idolatría y tantos dioses. Sin embargo, hay cuestiones sutiles que se están introduciendo en la iglesia y que falsos maestros las promueven, las proclaman, que de repente quieren más atención, más discernimiento, como decíamos, para poder identificarlos. Así que vamos al texto bíblico, segunda de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. La palabra del Señor dice, entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que les rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Muchos imitarán su conducta indecente, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocio con ustedes, pero la condenación les espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Hay varios detalles aquí que considerar. En primer lugar, es que dice que hubo falsos maestros, falsos profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y dice Pedro también hay falsos maestros en la iglesia. La falsa enseñanza no comienza con algo que es descaradamente incorrecto, como les ponía el ejemplo del hinduismo. Un falso maestro puede incluso usar la escritura. De hecho, eh, ese quizás sea el anzuelo más efectivo para ellos porque usan la Biblia y tienen un lenguaje correcto o apropiado
saben qué cosas decir, pero la escritura puede ser sacada de contexto, hermanos. Ustedes deben saber eso, que la escritura puede ser sacada de contexto para acomodarla a la opinión personal o a la enseñanza falsa. Eso no es algo nuevo, ¿verdad? Lo tenemos desde Adán y Eva, que ellos sucumbieron al engaño de Satanás, ¿verdad? Que eh, les metió duda en su corazón y al final, pues usted conoce la historia. Y cada generación del pueblo de Dios se enfrenta al engaño de una forma o de otra forma. En Israel resulta que los falsos maestros profetas llevaron al pueblo por mal camino. Y de la misma manera los falsos maestros en la iglesia primitiva alejaron a las personas de la verdad. Y nosotros no podemos pensar que eso fue solo para el tiempo pasado. Hoy están más activos que nunca. De hecho, Jesús, cuando habla de las señales del fin en el Mateo 24, pues nos dice, nos advierte de falsos maestros, de falsos cristos. Entonces, esto debemos tomarlo muy en cuenta, amados hermanos, porque la enseñanza falsa está a todo lo que da, ¿verdad? Está entre nosotros y está tratando de introducirse o se ha introducido en la iglesia de una u otra manera y dije, tenemos que estar en guardia. Hay características aquí importantes, hermanos, de los falsos maestros. Una de ellas es que van a introducir herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor Jesucristo. Y la otra cosa es que la motivación de ellos es la avaricia, dice claramente Pedro aquí, son rapaces, ¿verdad? Y harán negocio con ustedes. Bueno, a veces un maestro falso goza de gran popularidad y atrae una gran audiencia a la iglesia. Aun cuando él y ella predican un mensaje, o ella que predica un mensaje que aleja a las personas de Dios, de su palabra, ¿verdad? De su plan para la vida. Las sectas tienen varias características. Por lo general hacen hincapié en una nueva revelación de Dios, una negación de la autoridad de la Escritura, una negación de la Trinidad. A veces tienen una visión distorsionada de Dios y de Jesús. También una negación de la salvación por gracia. Y las sectas niegan una o más verdades ortodoxas de la fe bíblica. Entonces, las podemos identificar. Y hay otro detalle, hermanos, que quiero considerar aquí, amigos, y es que a la par de la falsa doctrina, está también la mundanalidad. Versículo 2 del capítulo 2 de Pedro dice, segunda Pedro, muchos imitarán su conducta indecente y por causa de ello se hablará mal del camino de la verdad. Casi dije no se menciona la mundanalidad, pero es parte, van muy unidos, ¿verdad? La falsa enseñanza con la mundanalidad, ¿verdad? Y la mundanalidad sigue siendo pecado, hermano. Es el pecado de permitir que los apetitos, las ambiciones o las conductas individuales sean moldeadas de acuerdo con valores terrenales. Ante nuestros ojos nosotros tenemos el espectáculo extraordinario de programas eclesiásticos diseñados con el objetivo claro, directo, ¿verdad? Como meta de proveer para los gustos carnales, de proveer para los apetitos sensuales y el orgullo humano. Las iglesias están utilizando estrategias innovadoras para evitar que el culto de adoración sea aburrido. Algunas iglesias han usado eh, teatro cómico, eh, juegos irreverentes para amenizar la reunión dentro del santuario y sin ninguna restricción, sin el filtro de la palabra, sin el filtro de la razón. Y eso es mundanalidad, hermano. A veces el valor que se busca o lo que determina el éxito es la asistencia a la iglesia. Entonces,
Entre más gente logremos congregar, pensamos que ese es un indicativo de que estamos haciendo las cosas bien, pero no siempre es así, ¿verdad? Porque predicar la palabra, denunciar el pecado, a veces son vistos como medios ya pasados de moda para ganar al mundo. Pero resulta, hermanos, que esto no ha pasado de moda, es el método establecido por Dios. Ahora, yo quiero decirles que no toda innovación es mala, ¿verdad? La Biblia no está suscrita a una liturgia o a un estilo de música en particular. Estas cosas en sí mismas ni siquiera las trata la Escritura, pero creo que se está relegando a Dios al colocar el entretenimiento por encima de la predicación y la adoración bíblica en la iglesia. Y ahora la pregunta es, ¿por qué algunos cristianos siguen a los falsos maestros? Bueno, porque probablemente no tengan la instrucción o no tengan el deseo de pensar, porque también, hermanos, se nos ha, de manera intencional, eh, se nos ha acostumbrado a no pensar, a no analizar. Esta es una generación que no analiza, que no piensa. Es una generación que le gustan las cosas rápidas, instantáneas y que se vaya al grano, ¿verdad? Sin determinar si es correcto o no es correcto, si es verdad o si es falso. Entonces vamos a continuar en el estudio aquí porque la herejía siempre aparece dentro del discipulado cristiano. Esto es importante, ¿verdad? Porque es una herejía que está dentro de la iglesia y que está entre nosotros y que parece todo bien, pero llega al extremo, dice aquí el texto, de negar al mismo Señor. ¿Verdad? Habla de un rechazo personal y constante a Cristo por parte de estos falsos maestros. Y esta negación, hermanos, es a través de sus acciones, a través también de sus doctrinas, a través de su condición inmoral y a través de su egoísmo. Los falsos maestros han causado y siguen provocando grandes problemas a la iglesia. Y entonces Pedro pues, nos está advirtiendo, ¿verdad? Que esto es un problema y que un verdadero maestro va a tratar de, en el amor del Señor, de explicar el Evangelio y tendrá un estilo de vida que sea consecuente con lo que predica, etcétera, ¿no? Entonces, el asunto es cuánta gente va a seguir a los falsos maestros y cuánta gente va a imitar ese estilo de vida. Ese es el problema, ¿verdad? Más serio, que mucha gente puede ser engañada, ¿verdad? Puede ser engañada. Hay algunas falsas enseñanzas que dije yo al inicio son fáciles de identificar. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen el Espíritu Santo no tiene nombre personal y la razón es que no es una persona inteligente, sino una fuerza invisible, una fuerza impersonal y activa que tiene su fuerza en Jehová Dios y que Él lo usa para su voluntad. Estos son los testigos de Jehová que no creen en la Trinidad. Es falso. Los sabáticos dicen, hablan de la doctrina del sueño del alma tras la muerte. El estado al que nos vemos reducidos por la muerte es el del silencio, quietud y absoluta inconsciencia. Entre la muerte y la resurrección, los muertos duermen. Falso, es falso. La señora Elena White, en una de sus constantes visiones, vio el arca en el cielo y ella dice que en el arca vio dos tablas que contenían los 10 mandamientos y conforme los contemplaba, he aquí que el cuarto destacaba más que los demás, rodeado por un halo luminoso. Y ella concluyó que este mandamiento requería más atención que los otros, pues había sido descuidado más que ellos. Y ahí es por eso se convierten en adventistas del séptimo día. Entonces, vemos el origen que es producto de un sueño, de una visión, no de la palabra del Señor. Y no vamos a considerar, pues, estas doctrinas solo son ejemplos de cómo está la falsedad y es fácil identificarlo, pero luego cuando están entre nosotros con un vocabulario apropiado, evangélico, con carisma y hablando de manera maravillosa, es más fácil confundirnos. Pero para estos falsos maestros se promete juicio, ¿verdad? Juicio.
A partir del versículo número 4 dice el texto que es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos al juicio. Y tampoco perdonó al mundo antiguo y tampoco perdonó a Sodoma. Entonces, Pedro usa tres ejemplos ahí, ¿verdad? Los ángeles que se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Que siguieron a Satanás, estos están reservados, ¿verdad? En lugares de oscuridad, dice el texto, reservados para el juicio. Pero también nos cuenta de Noé y nos cuenta también de Lot, ¿verdad? Y aquí no se pretende, Pedro no pretende mostrar que Dios es cruel o que Dios es despiadado, que Dios es duro en absoluto, sino lo que Pedro quiere demostrar aquí es que Dios juzga, ¿verdad? Y aquí, hermanos, hay un detalle más que aunque Lot no fue completamente recto, ¿verdad? Delante de Dios, sin embargo, Dios lo rescató, ¿verdad? Y por supuesto que él pagó un precio, ¿verdad? El error o el pecado de Lot, él sufrió mucho y al final hasta su familia ¿verdad? La perdió. Y entonces los cristianos debemos aprender y debemos evitar ser engañados al centrarnos en algunos principios importantes de la palabra del Señor. Primero, ¿verdad? No solamente por evitar el juicio que ya vimos, sino que hay que ver, hermanos, no solamente el mensaje, sino también al mensajero, ¿verdad? La forma en que motivan a las personas a seguir el camino o los motivan a actuar en determinada situación. Si estos están apelando a la naturaleza pecaminosa, si estimulan la codicia, el placer, el poder con el solo fin de manipular, son falsos. Debemos también examinar hacia dónde nos llevan, si nos desafían a rendirnos plenamente al señorío de Cristo, si nos llaman a vivir en santidad, ¿verdad? Bueno, todo eso tenemos que considerarlo. Pero sobre todo los creyentes debemos vivir y los creyentes a quienes Pedro les envía esta carta, ellos deben vivir a la luz del regreso de Cristo, ¿verdad? No se dejen engañar, dice Pedro en el capítulo número 3, versículos 3 al 7. Pero antes deben saber que en los días finales vendrán gente blasfema que andará según sus propios malos deseos y que dirán qué pasó con la promesa de su venida. Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Bueno, Pedro dijo que en los últimos tiempos habría burladores, ¿verdad? Gente que se burlaría del cristianismo. Basta, hermanos, este tiempo ver los medios de comunicación como la televisión. Ahí aparecen celebridades, ¿verdad? Gente famosa hablando mal del Evangelio, mal de Dios, mal de la Biblia, hablando cosas que ni siquiera conocen ni entienden, pero como son voces reconocidas, pues mucha gente le sigue. Y le hemos visto, ¿verdad? Con alguna frecuencia últimamente, que la gente habla de que el cristianismo se va a terminar, de que la Biblia aquí, de que Dios aquí, etcétera, ¿no? Pero dejemos que la gente hable. De hecho, Pedro dice que vendrán burladores y se van a mofar. Pero esta gente a la que Pedro se refiere es gente que conoce la revelación de Dios y su juicio inminente. Pero ellos han olvidado. Voluntariamente ellos han querido olvidar, han desechado esa verdad de que Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? De que Dios es el creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Y dicen ellos, bueno, ¿dónde está la promesa? ¿Verdad? Ellos no tienen interés en el tiempo del regreso de Cristo realmente, sino que ellos lo traen a colación para burlarse de los creyentes, ¿verdad? Ellos están dudando de la veracidad de la palabra hablada y de la palabra escrita de Dios en una forma muy semejante a la del pueblo judío de la época del exilio.
pero se olvidan deliberadamente. ¿Verdad? Los apóstatas, hermanos, conocen el relato del diluvio, pero han escogido el camino del olvido premeditado. Por eso Pedro les recuerda la palabra de Dios mediante la cual fueron formados el cielo y la tierra. Y por esa misma palabra de Dios el diluvio destruyó al mundo. Pedro quiere que sus adversarios se den cuenta de que sus argumentos son falsos y descarriados a la luz de la revelación de Dios. Dios gobierna su creación y rige el curso de la historia del mundo. Entonces, por la misma palabra, ¿verdad? El cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios determinó el principio de este universo y también su fin, ¿verdad? Habla como creador al principio y como resultado los cielos y la tierra son formados. Habla como juez en el día postrero y como consecuencia los cielos y la tierra serán destruidos por el fuego, ¿verdad? Dios salvó al fiel Noé y a su familia mientras todo el mundo perecía. Él también salvará a los creyentes cuando se dé esta situación del juicio sobre el mundo. El día del Señor llegará con la misma certeza con que el día del diluvio llegó en los tiempos de Noé. ¿Ya? Desde el principio hasta la ejecución final, cuando el arca se cerró, ¿verdad? Es Dios el que estaba sobre todo, Dios estaba en control, ¿verdad? Y cierto es que ellos dicen, bueno, ya pasó tiempo y no viene, pero Pedro le dice aquí, bueno, hace colación a Moisés en el Salmo 90, donde la Biblia habla de que 1000 años son como un día y que un día son como 1000 años. Entonces lo que Pedro nos quiere decir ahí es que el tiempo Dios lo estima desde una perspectiva diferente a la nuestra. Pedro nos enseña cómo considerar tanto el tiempo como la paciencia desde el punto de vista de Dios. ¿Cuándo llegará ese día? Preguntan, ¿verdad? Muchas preguntas, ¿verdad? También a Cristo le preguntaron, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y Jesús dice, no les toca a ustedes, ¿verdad? No les toca a ustedes saber el tiempo o las circunstancias, eso solo Dios lo sabe. Y Pedro, claro que está consciente de ese mensaje, ¿verdad? Y es que, hermanos, como dije, Dios considera el tiempo desde una perspectiva diferente a la del hombre, ¿verdad? Pedro les dice a los receptores de esta carta que no deben olvidar esto, ¿verdad? Que él le exhorta a que no olviden una cosa, ¿verdad? ¿Y que no tienen que olvidar? Que el tiempo es del Señor. Esto, un día es como 1000 años y 1000 años como el día. Y es evidente que Pedro no está abonando a las especulaciones sobre cuándo llegará el fin. Repito, conocen la palabra de Jesús, Pedro, seguramente. Además, sabe que Dios considera, dije, desde el punto de vista de la eternidad, y que el hombre es incapaz de comprender el tiempo y la eternidad. No tiene interés Pedro de explicar la diferencia entre esto, ¿verdad? No es su intención, dije, abonar a la especulación. Lo que él dice claramente es que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él tiene paciencia con ustedes, no queriendo que perezcan, sino que lleguen al arrepentimiento. Pedro hace alusión a Habacuc, ¿verdad? Capítulo 2 y versículo 3, como que dice, aunque la visión tardara aún un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿por qué retrasa Dios el regreso de Cristo? La causa del retraso pues está en nosotros primeramente, ¿verdad? Porque es la perspectiva que tenemos del tiempo. Pero no está en la indiferencia o falta de atención de parte de Dios, sino que radica en la gracia, en la misericordia de Dios para con los pecadores. Les da tiempo para arrepentirse. Jesús va a regresar cuando la paciencia de Dios se haya agotado, cuando el tiempo asignado haya expirado, cuando el último creyente haya aceptado a Cristo como Salvador. No es el pecado humano
sino que es la paciencia divina que no puede ser forzada, la que determina el retraso desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Entonces, es porque Dios es paciente, es porque Dios es misericordioso. Y por último, Judas, versículo 3, nos llama a contender ardientemente por la fe, hermano. También Judas, que es un paralelo con Pedro, nos habla de la falsedad de muchos maestros, ¿verdad? Es esencial que nosotros nos protejamos, hermano, y protejamos a la congregación y protejamos a la familia de la irrupción de las falsas doctrinas. Dios nos ha dado la palabra como nuestra norma de autoridad, de fe y conducta. Nos llama a estudiarla diligentemente para que podamos entender y compartir la sana doctrina con quienes nos rodean. Basta decir que en nuestra generación, igualmente, el Evangelio está bajo amenaza. Algunos, conscientemente o no, diluyen su mensaje, lo mezclan, ¿verdad? Lo mezclan con ideas propias o con sabiduría aprendida en el mundo. Algunos quitan del Evangelio aquellas doctrinas que no son de su agrado, mientras otros añaden doctrinas de su propia inspiración. Algunos niegan la autenticidad o veracidad de la Escritura, mientras otros niegan su poder y su eficacia. Algunos tratan el Evangelio como si solo ciertas partes fueran veraces y vigentes, mientras otros lo pasan por el fuego de su propio espíritu crítico en vez de someter su propio espíritu a la plena autoridad del Evangelio como la palabra de Dios. Y todos estos son llamados cristianos. Pero si de ellos dependiera, las generaciones futuras estarían sin Evangelio. Entonces el llamado, hermanos, es a que nosotros no tendremos que evadir nuestra responsabilidad de contender ardientemente en nuestra generación por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Recojamos nosotros esa antorcha, ¿verdad? Tomémosla y luchemos fielmente para mantener la pureza y la integridad del Evangelio. Cuidémonos nosotros, hermanos, y cuidemos también a nuestra familia y cuidemos también a la iglesia. Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a los Efesios: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Este es el tiempo, hermanos, y es una lección muy oportuna, muy puntual, pero repito, nuestra responsabilidad es someternos a la autoridad de la palabra, amar la palabra, hermanos, y estar en guardia, esperar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras ese tiempo llega, saber, entender que los falsos maestros van a seguir actuando y probablemente dentro de nosotros mismos surjan herejías destructivas. Pero que el Señor nos ayude a mantener la pureza y la fidelidad a su palabra y que vayamos nosotros hacia adelante, ¿verdad? Confiando plenamente en que las promesas de Dios son verdaderas y aunque tarde el Señor desde nuestro punto de vista, hay que esperarlo, porque así como el diluvio vino, así como fue el juicio de Sodoma y Gomorra por la palabra del Señor, por la misma palabra del Señor, dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de los que me esperan. Dios les bendiga en esta oportunidad y muchas gracias por su atención. Porque tú eres digno, Señor. Hemos venido